Buenos días. Bendiciones. Voy a tocar desde la batería, por eso iba a compartir desde la batería, perdón. No, ¿verdad? No. Gracias a Dios por este día que el Señor nos dio. Amén. Y porque podemos alabar a nuestro Dios con nuestro corazón, con todo nuestro ser. Gracias. Y pues porque Dios nos permite estar un día más aquí. En el ensayo ensayamos temprano y pues estaba haciendo mi ensayo bastante bien, según yo. Y ahorita que estuvimos tocando, a lo mejor no se dieron cuenta, pero cometí muchos errores, varios errores cuando estaba tocando. Y es porque estoy nervioso, que a pesar de que ya he pasado varias veces aquí, me pongo nervioso, la verdad. Y como dice mi hermano, gloria a Dios, porque pues uno quiere compartir lo que Dios ha dicho en su palabra y pues hacerlo bien. Así que vamos a orar para pedirle al Señor que nos dirija y que podamos escuchar su palabra sobre todo. Bendito Dios, gracias por esta mañana, Señor, gracias porque una vez más podemos alabarte, Señor, podemos bendecirte. Pero también, Padre Santo, te pedimos que tu palabra, Señor, se quede en nuestro corazón, que podamos aprender, Señor, podamos escuchar, Señor, tu voz y tú nos hables este día, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pregunta, ¿sí me escuchan bien? Ok, es que yo… Está bien, gracias. Me sucede muy seguido que cuando hablo bajito y luego me dicen, habla más fuerte y me regañan, pero gracias a Dios porque por eso les pregunto antes de continuar. Vamos a hablar ahora del capítulo 9 de Primera de Corintios, y en este capítulo, cuando estuve estudiándolo también, dije, son cosas que pues tienen que ver un poquito con la ofrenda, más bien como el diezmo, más bien, porque Pablo está hablando sobre que él merece también, como todos los obreros, pues no dice un salario, dice un pago, no me acuerdo, ahorita lo verifico. Bien, y yo decía, esto pues sería bueno que lo compartiera, no sé, el pastor o el pastor Panchito, no sé, pero tampoco habla muy extenso en ese aspecto sobre lo que merece un apóstol. Hablaba sobre los derechos de un apóstol. La palabra de Dios habla en ese capítulo de los derechos de un apóstol, pero me encontré la parte donde habla también sobre las competencias y dije, pues en parte, aquí soy de esta parte también, de aquí sí puedo decir, de aquí sí soy, porque en mi juventud, no hubo… Cuando era más joven, ya no estoy tan viejito, más joven, todavía estoy joven, me gustaba mucho correr y me gustaba entrar a la prepa, cuando entré a la prepa entré al equipo de atletismo, y cuando yo empecé a correr, a entrenar, pues hubo muchas cosas que tenía que hacer todos los días, tenía que entrenar ciertas distancias. Mi carrera era de medio fondo, se llama. Entonces todos los días tenía que entregar cierta distancia. Primero eran 2 kilómetros, luego 4 y así iba aumentando día por día, iba aumentando. Y dentro de cada entrenamiento también tenía que hacer pues lagartijas, abdominales, etcétera. Y cuando fue mi primera competencia, que también fue la única que hice, primera y última, fueron de 5 kilómetros. Yo decía, dentro de mí decía,
pues no voy a llegar a los primeros lugares. Como Pablo habla en el capítulo de Corintios, que debemos de buscar llegar al primer lugar, o ser el primero, dice. Entonces dije, no creo que llegue yo a esa estancia, pero voy a hacer lo mejor, mi mejor esfuerzo. Cuando iba ya como a las 3/4 partes, yo ya no podía, yo nada más corría así como que voy corriendo porque ya no puedo, pero la ventaja es que, bueno, yo decía, tengo que llegar a la meta. Cuando llegué, me di cuenta que yo había sido de mi grupo del que íbamos de preparatoria 9, había sido el tercer lugar. Habían entrado como, no sé, como unas 100 personas antes, ¿no? Pero yo había sido el tercer lugar que había entrado de mi grupo. Y eso me trajo una satisfacción a mi corazón. Después de un tiempecito más adelante dejé de trabajar dejé de entrenar, pero bueno. Vamos a comenzar entonces en el versículo 1. ¿Alguien me puede leer el versículo 1, por favor? Dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús entre los muertos, no soy vosotros mi obra en el Señor. Esto es algo importante que vamos a ver, porque aquí se deriva un poco en gran parte sobre lo que es el capítulo que está hablando Pablo, que empieza hablando Pablo. Dice, no soy yo apóstol, dice en esta versión, no soy yo libre. Y en otras versiones, algunas otras versiones empieza al revés, no soy yo libre, no soy yo apóstol. Y si ustedes se acuerdan, veníamos del capítulo 8 hablando un poquito sobre la libertad, sobre aquellos que ya tienen la libertad por la madurez que Dios les ha dado de hacer algunas cosas, pero que teníamos que ocupar esa libertad también bajo la forma de amar a tu prójimo, bajo el régimen, por así decirlo, de amar a tu prójimo. Esa libertad que teníamos tenía que ver un poquito también con que si yo soy libre para, por ejemplo, hablaba sobre la comida, para comer carne, pues tengo que ser cuidadoso si a alguien le es tropiezo. Y pues esa libertad no nos ha dado el Señor, le dio. Decía Pablo, yo soy libre también como ustedes. Ahora, ¿quién me puede decir que cuando decía Pablo, no soy yo apóstol, alguno de ustedes podría decir que no era así? ¿Alguno de nosotros puede decir, no, Pablo no era apóstol? ¿No? ¿Todos sí podemos decir que Pablo era apóstol o no? Bien. Sí. Bueno, pues en ese momento le estaban cuestionando a algunos en Corinto que él no era el apóstol, que él no era que él pues realmente no hablaba a lo mejor como Pablo, como Pedro, como Apolos, y pues como que no estaban reconociendo su apostolado en ese momento. Sin embargo, él decía, pero ustedes son mi carta de recomendación. Estoy tratando de bajar algo aquí. ¿Alguien me puede prestar? Ah, no, ya no. Ya, gracias. Es que no podía ver mi Biblia. Dice, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado, dice, sois vosotros. Entonces decía, bueno, si para otros a lo mejor pues no soy apóstol, pues para ustedes ciertamente sí lo soy, porque si no fuera así, ustedes no conocerían a Cristo. Para terminar, decía, si esto no fuera así, pues ustedes no conocerían a Cristo. Dice, y empieza a hablar sobre una defensa de lo que es su apostolado, sobre sus derechos.
Aquí me detuve un poquito porque decía, ¿cuántos de nosotros somos los que buscamos siempre tener esos derechos? Yo tengo derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Derechos de pasar, y ayer precisamente me acordé de un poquito de eso, porque venía yo en mi carril para salir de la autopista, de donde vengo para la Ciudad de México, y un carro se salió del carril y se intentó meter más adelante. Y yo vi como no podía porque no lo dejaban, pero venía atrás de mí. Entonces yo dije, no, yo tampoco lo voy a dejar. ¿Por qué? Pues que mis derechos, yo ya estoy bien formado, ¿por qué se va a meter ese? Y no lo dejé pasar. Cuando terminó eso dije, Dios, ¿qué gano yo? ¿Qué gané yo? Si a lo mejor, suponiendo que esa persona después la volviera a ver y yo me acercara a él, ya, ¿qué podría yo decirle en ese momento? ¿Me sentiría a gusto? ¿Habría ganado yo la oportunidad de poder hablar con él bien? Me hizo pensar esa situación un poquito sobre los derechos que a veces nosotros queremos tener. Yo tengo derecho no sé, a ser el primero si yo llego al principio. O sea, no somos capaces de ceder a los demás y ser prudentes o ceder nuestro derecho a otros. Bien, Pablo empieza hablando en el versículo 13 diciendo, contra los que me acusan, que no soy apóstol, dice, esta es mi defensa. ¿Acaso no tengo derecho de comer o de beber? Y pues aquí todo el mundo podemos decir lo mismo, ¿no? Yo tengo derecho de comer, porque esos son parte de mis derechos, tener comida, tener una casa, tener donde vivir, obviamente repetí lo mismo. Y si acaso Pablo decía, no tengo yo derecho de comer como todos los demás, y aún de comer bien quizás, no solo frijolitos y tortillas, sino de comer como cualquier persona podía comer, con pisado. Dice, y beber, dice, ¿acaso no tengo esos derechos? También dice en el versículo 5, no tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y hermanos del Señor, como Cefas, y Cefas dice ahí, dice, no tenemos derecho también de tener una esposa, así como Pedro que tiene su suegra, dice. Aquí pues a veces nos cuesta un poquito de trabajo y jugamos mucho con eso de la suegra, pero decía Pablo, ¿acaso yo no tengo derecho también de tener una esposa? ¿O solo Bernabé y yo no tenemos derecho de no trabajar? O sea, solamente nosotros tenemos que estar trabajando. Y Pablo habla sobre ejemplos sobre ese aspecto, como un soldado. En el versículo 7 dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Alguna vez vieron a un soldado que le dijeron, ¿sabes qué? Vas a ir a la guerra, pero para ir a la guerra vas a tener que pagar 150,000 pesos porque te vamos a cobrar el gasto del avión, te vamos a cobrar tus armas también, y nada más es esto porque no sabemos si vas a regresar, pero te vamos a cobrar esta parte. Y ya si regresas, pues ya te ajustamos nuestra cuota porque también es el vuelo de regreso y también pues todo lo que ocupaste de balas y eso. ¿Verdad que no? Obviamente el gobierno le dice, yo te voy a dar todo lo que necesitas o donde lo van a mandar, y le proveen de todas sus necesidades. Dice, ¿acaso jamás, dice, quién fue jamás soldado en sus propias expensas? ¿O quién planta viña y no come de su fruto? También es otro ejemplo, ¿quién es el que planta viñas y no come de lo que ha producido? Aquí en México pues obviamente hay muchos frutos como el aguacate, y yo supongo que los que hacen el aguacate también comen de ese rico fruto, muy rico por cierto, pero muy caro, pero ellos sí comen, ¿no? ¿A poco no esperarían comer eso de lo que Dios les ha dado? Bueno, ¿o quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Es otro ejemplo que está dando Pablo. Ahora en el versículo 9 dice, digo esto solo como hombre, o
sea, solamente estoy hablando como lógica, solamente estoy hablando con algo coherente. Dice, no. No dice esto también la ley, pero también, dice, no dice esto también la ley. Y Pablo empieza a buscar, bueno, no a buscar, perdón, empieza también a hablar sobre la ley, porque es algo que entienden también los corintios y los judíos también en particular. Pero empieza a decir, también por la ley, yo también puedo decir que esos son mis derechos, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla, y dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Y bueno, ¿por qué dice, como para tener un poquito de noción, donde dice, no pondrás bozal al buey que trilla? Cuando se trilla el trigo normalmente se pasa a una plancha, y han visto los animalitos que están jalando esa plancha para que vaya pasando por el trigo. Eso es para que la cascarita del trigo se desbarate. Bueno, en ese entonces se desprendiera del trigo, fuera más fácil y no tuviera que hacer la gente manualmente. En ese entonces pues no había las máquinas para hacerlo. Pero dice, no pondrás bozal. ¿Por qué? Porque parte del alimento del buey pues era el trigo. ¿Sí? También era parte de su alimento. Entonces era cruel verlo trabajando ahí con el trigo y no poder comer. Es como cuando pones una carnada enfrente cuando en las caricaturas pones una carnada enfrente de un perro o algo así, y ahí va el perrito tras la carnada o el animal. Dice, ¿acaso Dios lo dice Dios por los bueyes? O sea, está preguntando Pablo, ¿acaso lo dice por los bueyes esta situación Dios? Dice, no. ¿O lo dice por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir el fruto. En el versículo 11 habla sobre, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Es una pregunta. Y eso es donde yo decía que podría compartir a lo mejor un pastor sobre esto, que es un tema que a veces nos cuesta trabajo entender, porque decimos, bueno, ¿por qué mi diezmo si se lo doy a la iglesia, mi diezmo, por qué se lo queda al pastor? Bueno, es parte de que Dios ha dado esa bendición, y mismo Pablo dice adelante, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. O sea, que no tengan que estar preocupándose como Pablo lo hacía. Bueno, no lo hacía por preocuparse, pero Pablo trabajaba haciendo tiendas para no ser una carga, pero él decía, Pablo le decía, es que esto es lo que dice Dios, que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Y regreso al versículo 12, y si otros participan de este derecho, estaba hablando sobre otros que sí recibían eso material, ¿cuánto más nosotros? Pero, y aquí puse un poquito subrayé un poquito, dice, no hemos cesado este derecho. Pablo dijo, pero yo no he usado este derecho. Por eso hice hace ratito lo que les comentaba sobre yo cuando iba en el carro, porque yo al querer tener ese derecho yo no iba a permitir, si alguna vez lo viera y si alguna vez hablara con esa persona que yo no dejé pasar, ya no podría tan fácilmente decirle, Cristo te ama. Pero Pablo dice, todo esto que he dicho, que son mis derechos, todo lo que he dicho que puedo tener una esposa, que merezco también recibir de la comida, de la bebida. Dice, todo esto, dice, no lo he ocupado, sino que lo soportamos todo
por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Pablo lo que hace, está diciéndoles a los corintios, nosotros, bueno, yo y Bernabé no hemos tomado estos derechos por algo importante, y como veíamos hace rato, como vimos hace 8 días, por amor a los demás. Y Pablo empieza a explicar un poquito más eso. Versículo 16 dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesto por necesidad. ¿Qué es impuesto? ¿Qué es algo que impone, cuando te imponen algo por necesidad? ¿Qué es eso de me han sido impuesto por necesidad? ¿Alguien que me pueda compartir o hablar? Así es, que me ha sido impuesto por mandato. Y dice Pablo, ay de mí si no anunciar el Evangelio. Pablo sabía que era más importante que todos sus derechos, era anunciar el Evangelio. Y decía, pero a todos estos no tengo por qué gloriarme. Si yo anuncio el Evangelio, ¿por qué me es impuesta necesidad? Ay de mí si yo no anunciare el Evangelio. Permítame tantito. Bien. Es que se me perdió un poquito la... Sí, eso es lo que acabo de agarrar. Versículo 16, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciar el Evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. O sea, si de buena voluntad lo hace, dice, pues tendré recompensa, pero si yo no quisiera, de todas maneras, hay algo que se me ha encomendado. Por eso decía Pablo, ay de mí si yo no lo hago. Y yo creo que esta parte tiene que ver con nosotros, porque a veces, por ejemplo, como ejemplo yo podría decir, es que yo ya toco la batería y yo ya canto en la alabanza y yo ya a veces dirijo, y creo que eso es, bueno, no creo, pensar que eso es suficiente o lo que estoy haciendo es lo único, lo que tendría que hacer estaría equivocado. Porque lo más importante, dice Pablo, no es que yo tenga derechos ni lo que yo soy como apóstol, sino lo más importante es que yo comparta el Evangelio, que yo hable sobre quién es Jesús, que yo comparta, y para que los que no conocen del Señor o de Jesús, pues ellos puedan conocer. Y más adelante nos comparte un poco más de esto. Dice, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar mayor número. Y aquí Pablo empieza a compartirnos diciendo, por lo cual yo, siendo libre, me he hecho esclavo de todos.
y dice, me he hecho a los judíos como judío, ¿no? Veíamos cuando Pablo se acercaba a los judíos, ¿qué hacía? Pues tenía que hacer todos los rituales, por así decirlo, que ellos hacían para poderse acercar a los judíos, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley. Dice, y aunque yo no estoy sujeto a la ley, Pablo sabía que ya no estaba sujeto a la ley judía. Pero, ¿qué hacía para acercarse a ellos? Pues acercarse con todas las leyes que tenían los judíos. Luego dice, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, obviamente, aquí nos explica Pablo, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, sobre una ley más importante o más grande que la ley, que es bajo la ley de Jesús, ¿sí? Como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, como hablábamos hace 8 días, pues de los que por causa de su debilidad, pues no comían de la carne o podían tener un tropiezo por los que sí lo hacían. Dice, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y ese es lo que tenía Pablo en su corazón, en su mente, bien fijo hacia dónde él quería ir, para que pudiera de todas las formas alcanzar a algunos. No sabéis, y ahí regresa a la parte donde yo comencé. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren ¿No sabéis que todos los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Solamente el que llega al principio se lleva el premio. Yo llegué como al lugar 100, pues obviamente ya no me dieron nada, ni siquiera me dieron un reconocimiento, simplemente pues ya llegaste y qué bueno, ¿no? Los que llegaban pues felicitaban ahí con un aplauso que ibas llegando, pero eso fue todo. Dice, todo aquel que lucha, dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Y yo sinceramente no siempre me abstenía de todo cuando entrenaba, pero que luego me echaba una gordita, algo así. Pero sabía que eso no me hace daño, pero tampoco era algo que me conviniera. Entonces, de todas maneras, me aventaba mi gordita, pero ya me iba a entrenar después. Dice, todo aquel que lucha, ahora cambia por una lucha. Dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y cuando dice ellos, o los que compiten, los que luchan, normalmente ellos son para conseguir una corona corruptible. En ese entonces, pues al que ganaba se le daba una corona de laurel. Y pues obviamente cuando pasa el tiempo, pues en unos 3, 4 horas, pues ya se estaba marchitando, al otro día ya no, ya estaba toda marchita, ¿no? Pero dice Pablo, pero nosotros no, nosotros buscamos una corona incorruptible. Dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, o sea, no como que, pues ahí voy a ver cómo me va, como lo hice. Dice, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Si los que aquí alguna vez han practicado peleas, como Ramsés que está por allá atrás, sabe que si nada más está peleando lanzando golpes al aire, en algún momento se cansa, ¿no? En algún momento dice, ya me cansé, ahora, y no le pego al contrincante. Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y al final dice Pablo, yo mismo tengo que
esforzarme. Yo mismo también tengo que poner mis ojos a la meta o mi lucha hacia donde yo tengo que llegar, para que al final no solo sea un galardón de una corona, algo así, sino sea un galardón incorruptible. Y al final pueda él decirle al Señor, Señor, pues bueno, a lo mejor no le dice nada, pero pudiera estar delante del Señor y decir: Dios, he corrido la buena batalla, pero he corrido la buena carrera, perdón, he luchado la buena batalla. Donde lo que le importaba más a Pablo, pues era poder ganar a la gente para Cristo. Eso es algo que Dios estuvo pues recordándome en este aspecto, de que puedo hacer muchas cosas, puedo correr, puedo entrenar, puedo tocar la batería, puedo trabajar, puedo tener muchas cosas, pero si esto no tiene un propósito, una dirección de parte de Dios para alcanzar a los demás, pues es como si fuera en vano nuestra carrera. Es como si yo trabajara, yo entrenara para llegar al final, a llegar al último, o nada más entrenar para no hacer nada, o sea, para dar golpes al aire, dice. No, él sabía que es lo que era lo más importante, y yo creo que es algo que Dios nos está enseñando, o nos puede enseñar este día, de que debemos de poner nuestros ojos, nuestra mirada en el Señor, y de que todo lo que hagamos, ya sea que trabajemos, ya sea que aún estudiemos, ya sea que estemos en casa, todo lo que hagamos tenga el propósito para poder compartir del Evangelio. Si yo como vecino, yo no me llevo bien con mi vecino, por ejemplo, y lo que busco, si veo que mi vecino tira la basura y yo digo, es que mi derecho, es que yo ya barré mi espacio, mi derecho es que también mi vecino barra, y entonces eso provoca un problema. Por ejemplo, cuando tú quieres compartir con tu vecino, ya no va a ser tan fácil, porque te va a decir: ay, si tú siempre peleas, tú siempre quieres decir que son tus derechos. Y decía Pablo también en el capítulo anterior, ¿sí? Dejemos de buscar tener nuestros derechos, dejemos de querer, soportemos, dice la palabra, decía ahí, soportemos estas situaciones de cuando alguien pisotea, por así decirlo, tus derechos. Pero no nada más porque dije, ay, yo lo soporto y yo soy bien humilde, no, sino que soportemos por amor, dice la palabra de Dios, y para poder alcanzar, tratar de alcanzar a otros. Pablo, eso es algo que también me gusta mucho y quiero aprender, y yo creo que debemos aprender todos, es siempre trató de hacerse a los demás, no pasando el límite de decir, ay, yo soy o sea, yo me voy a hacer como los que no tienen sin ley y hacer cosas que los que sin ley están mal delante de Dios, no pasando el límite del pecado, pero sí buscar la manera de acercarse a la gente para poder compartir de esa manera con ellos, poder hablarles sobre Cristo. Amén. Bueno, perdón, hermano. Amén. De hecho, eso es algo que tenemos de ventaja y de bendición, es que el Espíritu de Dios es el que nos mueve. Pero si eso no te mueve, si no sientes el deseo, si no sientes el anhelo como Pablo de poder llegar a los demás y tratar de que los demás conozcan al Señor, pues entonces también piensa porque es el Espíritu de Dios el que normalmente nos mueve a hacer eso. Bien, Dios les bendiga, gracias. Bien, amados, el Señor les bendiga. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Dígale al que está a su lado, despierta, mi bien, despierta.
Mira que ya amaneció. Tres cosas que Daniel quería decir, no es cierto, que yo quería decir rápido sobre este texto. Uno, apóstoles. Hay una pregunta en el aire en las iglesias cristianas de si realmente el día de hoy, en nuestro momento, existen o hay apóstoles. Déjenme comentarles lo que Dios a mí me ha enseñado. Dada la carta del Pablo a los Efesios, donde cita él que Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y todos estos, dice, están para preparar. ¿Para qué? Para entrenar. ¿Para qué? Las dos. A los creyentes hasta que lleguen a la estatura de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, estos 5 los hemos llamado ministerios. Estos 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, existen para que tú y yo seamos preparados, entrenados, capacitados, para que maduremos y lleguemos a la estatura, a parecernos, a tener la imagen de Jesús en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora yo pregunto, no me contesten, pero pregunto, voltee, mira el que está a su lado, véalo bien, véalo bien. Y usted va a descubrir que no nos parecemos mucho a Jesucristo. No me conteste, porque es capaz de que le dice al que está a su lado, tú no te pareces nada a Jesús, y te va a decir, tú tampoco. Lo que yo he aprendido es que estos ministerios, estos 5, existen hoy para que esta obra de preparación continúe. Es decir, sí, yo sí creo, yo sí sé que hay apóstoles en nuestro tiempo, profetas también, evangelistas, pastores, maestros. ¿Cuántos dirían gloria a Dios? Porque si no los hubiera, usted y yo no tendríamos quienes nos vayan dirigiendo, nos vayan ayudando, nos vayan formando hasta la estatura del varón perfecto. Pero algo que he aprendido también del Señor es que esta descripción que se da tanto en el libro de Corintios, en la carta a los Corintios, como será también Corintios 12, como será también en Efesios, no es una clasificación de jerarquías, no es que, es decir, el apóstol no es el jefe del profeta, el profeta no es el jefe, y así sucesivamente, del pastor, del maestro y del diácono y del que sea. No, yo no he aprendido que esto sea así. He aprendido que cada uno tiene una función para realizar. Cada uno tiene un llamado y cada uno tiene, por lo tanto, una serie de responsabilidades que muchas de ellas se cruzan. Porque el apóstol tiene que predicar el evangelio de Jesucristo donde no ha sido predicado. Romanos capítulo 15. ¿Sí? Pero también lo tiene que hacer el profeta, aunque primordialmente declara el pecado como pecado y declara el juicio de Dios como juicio de Dios. No es un adivino del futuro, es alguien que llama pecado al pecado, que dice que lo malo está malo, pero también que habla de la justicia y del juicio de Dios. El pastor, pero también el profeta predica el evangelio de Jesucristo. El pastor primordialmente tiene que cuidar a las ovejas, porque según dice una película, no la Biblia, ojo con eso, dice una película, las ovejas son tontas. No diga usted amén, por favor. Híjole. Esa era la de, ¿qué? Babe, el cochinito, no sé qué, ¿no? Algo así se llamaba la película. Los pastores están para cuidar a las ovejas, discipular, enseñarlas, entrenarlas más de cerca, personalmente. Esto puede costar una vida, sí, pero ¿sabes qué? También predicamos el evangelio de Jesucristo. Y así cada uno, todos predicamos.
Entonces, lo que yo he aprendido es que no somos jefes, somos parte de un cuerpo y cada parte del cuerpo tiene una función. ¿Está usted de acuerdo conmigo? ¿Cuántos de aquí somos diestros? Es decir, usamos nuestra mano derecha para todo o casi todo. Si usted es diestro, levante su mano derecha, póngale. Déjela arriba, yo tengo que usar el micrófono, pero déjela arriba. Bien, ahora voltee y dígale a su mano izquierda: no te necesito. Dígale. No, ¿verdad? Pues porque ¿qué? No, pues sí la necesito. No serás tan buena como la otra, pero no, sí, eres parte de esto. ¿Cierto o no? Y si no, un día trate de comer sin la izquierda. Y al principio usted dirá: ¡ay, qué fácil! Agarra la sopa, ¿y con qué agarro la tortilla? Ah, ¿verdad? Usted no había pensado en eso. Pero la tortilla, después de hacerla taquito, se agarra aquí, mire. Bien, todos somos parte del cuerpo. Los apóstoles son parte del cuerpo. Lo digo esto con mucho temor al Señor y de veras con mucho respeto, pero sí creo que de repente hemos cambiado, si no nosotros, tal vez también, pero úselo para usted mismo. Hemos cambiado esta idea del cuerpo, de la iglesia, de todos miembros los unos de los otros, de todos iguales en dignidad, a una idea de jerarquías donde unos son más, otros son menos. Personalmente tengo muchos amigos que son apóstoles y yo respeto el que ellos se vean, se declaren a sí mismos, y quiero pensar que Dios así lo ha hecho, como apóstoles. Pero cuando veo algo que en mi opinión, lo que Dios a mí me ha enseñado no es correcto, también se los he comentado, ¿no? Este detalle que decía ahorita Dani, ¿no? De que esperan que les sirvamos, ya estás, Dani, ¿verdad? Que esperan que les sirvamos. Bueno, es un detalle de esos que a mí no me gustan mucho. Ver que alguien pasa y tienen que venir dos atrás de él, uno con la Biblia, otro con el agua, y ahí están paraditos como angelitos atrás de él a ver qué necesita. Yo tengo mis reservas para aceptar eso. No obstante, bueno, diré, cada quien dará cuentas al Señor. Pero el apostolado que yo reconozco es el apostolado de dos cosas. Uno, que predica el evangelio. Dos, donde no ha sido predicado. Para mí eso es un buen signo de alguien que es un apóstol, un heraldo, un enviado para hablar el evangelio de Jesucristo, para compartir y la gente llegue a conocer, aceptar a Jesús, y para establecer en ese lugar un grupo, una iglesia, en la cual, se sigan discipulando a quienes han creído en Jesucristo. Bien, ahora, el hecho de que Dios te llame no implica que necesariamente todos te van a reconocer como apóstol. No, Pablo mismo lo vivió. Hoy tú y yo conocemos más a Pablo que a Pedro, que a Juan y que a todos los demás, porque realmente hemos sido educados bíblicamente, evangélicamente, cristianamente, con las enseñanzas del apóstol Pablo. Y si alguien nos dijera Pablo no es apóstol, nos rasgaríamos las vestiduras. No, Señor, saca a Felipe, pero a Pablo no, Señor. Es más, entregamos a Matías para que se lo coman los leones, pero Pablo no, Señor. Bueno, eso es porque hemos sido educados con las cartas de Pablo. La idea, entonces, ¿hay derechos para los apóstoles? Hay derechos para todos, Hay derechos para todos. Pero obviamente él está defendiendo su ministerio, su posición en esa congregación, porque el hecho es que no todo mundo lo reconocía. Está bien. Y ya usa una serie de argumentos. Entro a uno, es el punto 2, que decía Dani: debe darle un pastor ofrendas y diezmos. Ay, cómo duele esto siempre. Y créanme, aún humanamente, pararse aquí y hablar de dinero y decirle a la gente que tiene que ofrendar y diezmar, ¿no? Cuesta trabajo, o bueno, me corrijo, a mí me costaba trabajo, porque muchos años recibimos las críticas de exactamente vivir de lo que entraba en la iglesia.
Y por esa misma razón siempre usaba yo argumentos como, bueno, pero yo tengo mi trabajo, yo tengo mi profesión, pero yo hago negocios y hago esto y hago aquello. Y quienes me conocen saben que eso es cierto. Pero déjenme ir a la escritura rápidamente. 1, ofrendas. Ni ofrendas ni diezmos son algo que venga de la ley de Moisés. Repito, ofrendas y diezmos no nacen, no se originan y de hecho ni siquiera se fundamentan en la ley de Moisés. Así es que, dado que no somos judíos y no estamos obligados a cumplir la ley de Moisés, debe quedarnos claro que no cuando les compartimos o les enseñamos, les invitamos a ofrendar y a diezmar, no lo hacemos en base a la ley de Moisés. 1, ofrendas. Capítulo 3 del libro de Génesis. Esos 2 hermanos, ¿cómo se llamaban? Caín y Abel, tan agradables, tan buenas personas que eran, ¿no? Tan bonito que se llevaban, ¿no? Hasta luchaban. Pero un día, los 2 llevaron su ofrenda. ¿Llevaron qué? ¿Su qué? Y sabe usted que la ley de Moisés viene a existir casi 1000 años después. Ofrendar a Dios no nace, no se origina y no se fundamenta en la ley de Moisés, sino en el corazón agradecido del que quiere dar a Dios su ofrenda de propia voluntad o de corazón. ¿Cuántos dirían gloria a Dios? Yo aprendí esto y traté de sintetizarlo porque, créanme, lo leí en muchos libros y le damos muchas vueltas. Concreto, las ofrendas no empezaron porque así lo dijera el libro de Levítico, simplemente mucho antes hubo personas que ofrendaban. ¿Cómo aprenderían Caín y Abel a ofrendar? Supongo, aquí especulo, lo vieron en sus padres. Punto. Y si no, nació de su corazón. Se acabó. Diezmos. ¿Dónde empiezan los diezmos? Génesis capítulo 14. Viene de regreso Abraham después de haber peleado para liberar a su sobrino Lot. Encuentra en el camino a Melquisedec, rey de Salem, y hay una acción recíproca. Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, bendice a Abraham, y Abraham, capítulo 14, verso 20, dice, le da los diezmos de todo, o le da los diezmos. Punto. Abraham vive muchísimo antes a que la ley de Moisés llegara. Esta acción de diezmar no es exclusiva del pueblo de Israel, no era exclusiva de Abraham. Él lo había aprendido en su propia cultura, en la tierra de Ur de los caldeos. Ellos diezmaban a sus dioses. Pero lo importante es que en el capítulo 7 del libro de Hebreos se nos habla de Jesucristo como Melquisedec, o de Melquisedec como una figura de Jesucristo. Sí, ahora sí, sacerdote del Dios Altísimo. Aquel en cosas terrenales, Melquisedec; Jesucristo en cosas espirituales. Aquel recibe un diezmo de todo lo que Abraham había ganado en la batalla, y nosotros lo hacemos directamente a Jesús. ¿Por qué diezmamos? No porque lo diga la ley de Moisés, porque reconocemos que Jesús es nuestro príncipe de paz, es nuestro sacerdote del Dios Altísimo. Alguien podría decirme, sí, pero es voluntario. Sí, la verdad sí. Yo he aprendido que diezmar es algo voluntario. Pero también he aprendido que ofrendar y diezmar son la manera de agradecer, reconocer y honrar a Dios con los bienes con los que hemos sido primeramente bendecidos. Porque usted primero recibe y después ofrenda. Así es que lo que yo he aprendido es que sí lo hacemos así,
Pero por último les diré acerca de esto, ofrendas y diezmos, algo que diría un profeta, no sobre la ley, pero ofrendar y diezmar trae su bendición. Y cuando usted ha llegado a esta conclusión en su corazón, entonces el no hacerlo, diría este mismo profeta, ¿verdad? Malaquías capítulo 3, es robar a Dios. Es robar a Dios. Y claro, él lo diría muy, muy en base a la ley de Moisés. Pero ¿es malo vivir del Evangelio? No. Dios ha dado la orden que quienes sirven o sirvamos o servimos, podemos hacerlo. Con el ejemplo de Pablo, yo puedo hacer uso de ese derecho. Y muchas veces aquí les dije, amados hermanos, usted no me diezma a mí, usted le diezma a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque a veces también una manera de castigar al pastor cuando predica algo que no le gusta es, pues ahora no diezmo. Ahora, que esta semana coma tortas de jamón, a ver si es cierto, ¿no? Lo que usted no sabe es que yo sí de todos modos las como con frijoles. Entonces, amados, lo que usted debe saber en este último punto, o en este punto, que en este último, es cuando usted ofrenda, ofrenda a Dios, y cuando usted diezma, diezma a Dios. Y los que estamos administrando decidimos cómo hacerlo. No sé si usted lo ha pensado, pero mire, le voy a dar una, ¿cómo se llama? Una cifra, y esto a los que han llevado aquí la administración estarán de acuerdo conmigo. Este regreso de la pandemia nos ha dejado ingresos vía ofrendas de un promedio de 500 a 600 pesos a la semana. Y ahí se los dejo de tarea. Ahora, si usted cree que con eso pagamos luz, agua, usted llega y está limpio, huele bonito, hay papel en los baños, hay jabón, híjole, o una de dos, o usted nunca va al súper a comprar, o yo soy un mago con el dinero. Pero no, lo cierto es que de todo lo que entra lo usamos para que todos seamos bendecidos. O solo ya unos pocos, para que todos seamos bendecidos, amados. Y si usted me dice, pero de ahí come, sí, también, pero tengo el derecho. Tengo el derecho. Y por cierto, en esta congregación, pues no tengo el derecho, tengo el derecho por 30 y tantos años de servir aquí. ¿Cuántos llevo sirviendo? ¿30 y qué? 35, pero como pastor, 31. Yo creo que sí, ya me merezco una de pierna, ¿no? A ver, levanten la mano los que estén de acuerdo que sea de pierna. No, esa sí me llena, me hace daño, ¿no? A menos que también le pongan Pepto-Bismol, ¿verdad? Porque sí, van pesadas. Bien, y lo último, amados hermanos, hablando de esta cuestión de los apóstoles, ya dije que sí los hay, ya dije que sí son una autoridad, ya hablé también del dinero, y por último les diré, ¿será que alguno de ustedes sea un apóstol? No sé si usted se lo ha preguntado, no sé si usted ha considerado que también usted tenga ese llamamiento. Sé que humanamente, y sobre todo hablando en términos del pueblo de Israel, sería difícil pensar que una mujer sea un apóstol, porque todavía es muy complicado inclusive aceptar que una mujer sea un pastor o una pastora. Pero digo yo, y tómelo solo como eso, no estoy diciendo que Dios me lo revele. ¿Ha considerado usted cuál es su llamamiento? ¿Ha considerado usted? Porque dijo Daniel algo que me impresionó: tocar, cantar y a veces dirigir no es todo. Y honestamente, como pastor, de alguna manera como un padre espiritual, yo no quisiera que ustedes se queden donde están ahora. No quisiera que en 35 años, 31 más, ¿no?, usted siga escuchando. Porque los padres queremos que los hijos crezcan, maduren y lleguen más lejos que nosotros, hagan mucho más de lo que nosotros hemos hecho en la vida. Así es que considérelo. Esta predicación no fue para explicar que es un apóstol, esta predicación es para decirle, ¿y no serás tú un apóstol? ¿Por qué no te detienes un ratito y le preguntas a Dios? Cierra tus ojos, oremos. Y yo te ruego, Padre, que tu Espíritu pueda darle a cada uno la certeza del llamado, para que cada uno también pueda responder de todo corazón con una vocación al llamado.
Cada uno tiene de parte tuya, Señor, un plan, un propósito, un ministerio. Y a mí me agradaría, de verdad, ver a cada uno, Señor, desarrollándose al 100 en Cristo Jesús. Y si en tus manos mi trabajo ha sido bueno, Señor, para ayudar a otros a madurar, permíteme tener el gozo de ver el fruto en sus vidas. Antes de ir a tu presencia, permíteme verlos a ellos, Señor, como apóstoles, como profetas, como evangelistas, como pastores, como maestros, predicando el evangelio, sembrando nuevas iglesias, levantando discípulos, compartiendo, Señor, con ese mismo amor. Que tu Espíritu Santo le hable a cada uno, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.